años. Hoy no vamos a hablar del día a día de las noticias, sino que vamos a hablar de un hecho que es historia y que espero que quede para todas las generaciones. Es un programa que para mí es una joya, como muchos de los que tengo en el corazón guardados, para la posteridad, porque es un testimonio, el testimonio de Hélène Gutkowski. Es una ciudadana que nació en Francia, hija de polacos, y que el tema que vamos a tocar hoy es el Holocausto, porque se cumplen este año los 80 años del inicio de la solución final que terminó con la vida de millones de personas en cámaras de gas y hornos crematorios. Algo absolutamente dantesco, que siempre toco el tema y siempre trato de que quede registrado, porque me parece importante en estos tiempos donde hay gente que lo niega, donde surgen los nacionalismos en Europa y en muchos lugares del mundo, discriminando a el que piensa diferente, el que tiene otra raza, otra religión, otra etnia, otra idea política. Esos gérmenes pueden terminar en situaciones dantescas como las que generó Adolf Hitler en Alemania, donde gran parte de los ciudadanos miraron para otro lado y gran parte de la humanidad miró para otro lado. Y eso es lo que no debe nunca volver a repetirse. Quedan muy pocas personas que sobrevivieron, muchos los entrevistamos acá en este programa, y ya algún día no van a quedar más. Y ellos dan testimonio para que nunca más vuelva a repetirse esa atrocidad en la humanidad. Hélène Gutkowski no estuvo en un campo de concentración, pero sí fue una niña que fue cobijada por gente de gran corazón, católicos, que le salvaron la vida. De 1,5 millones de chicos que mataron y asesinaron, solo se salvaron 100.000. De los millones y millones de personas, más de 6 millones, que mataron en la Alemania de la guerra. Entre 1939 y 1945 fue la guerra, y este horror empezó de matar en 1942, se cumplen 80 tristísimos años. Después de la pausa, Hélène Gutkowski. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. Y bueno, es escritora, socióloga. Este libro, junto con muchos otros, los escribió Hélène. Fíjense, Querido país de mi infancia, donde recopiló los sobrevivientes que hubo de Francia en distintos países del mundo. ¿Qué tal, Hélène? Un lujo tenerte acá en el programa. ¿Qué tal, Elizabeth? Gracias por invitarme. Bueno, a los 2 años estuviste en una familia que te cobijó. ¿Nos puedes contar sintéticamente esa parte? ¿Cómo es que hicieron tus padres, que eran polacos? Mis padres, así muy rápidamente, habían llegado de Polonia a Francia en el año 36. Estuvieron más o menos bien en Francia hasta que empezó todo el tema del nacionalsocialismo, cada vez más agresivo, ¿no? En Alemania y en Polonia. Cuando se declara la guerra, en septiembre del 39, mis padres no saben bien lo que hacer. Mi papá se porta voluntario para defender la patria, la nueva patria de él. Lo van a llamar unos meses más tarde, va a estar bajo banderas, mejor dicho, va a estar en un campo de entrenamiento, mientras mi mamá, mi hermano y yo, mi hermano me llevaba 8 años, quedamos en París. Ustedes saben que al poco tiempo de Alemania haber invadido Francia, Francia se rinde. Se da cuenta Francia que no está preparado, a pesar de lo mucho que se pensaba que Francia estaba preparada. Bueno, Francia no pudo contra el aparato impresionante militar de Alemania.
se rindió. En junio del 40 se rinde y a partir de ese momento no se necesita ejército. Mi papá vuelve a casa como muchos otros y desde agosto del 40 hasta julio del 42 vamos a tratar, o sea, digo vamos, yo era muy chiquitita, bebé, mis padres van a tratar de seguir viviendo como pueden en ese París donde hay alemanes en todas partes, donde corren el riesgo de ser arrestados, de pedirle los documentos, no tenían documentos franceses todavía, eran lo que se llama judíos extranjeros, no judíos franceses, con lo cual corrían más riesgo. Faltaba comida, había discriminación, no podías entrar a un cine, etc. Los abogados no podían ejercer, los docentes tampoco. Hay un tema muy importante que es la arianización, de la cual te hablaba antes, es que los negocios de los judíos van a ser arianizados, es decir, van a pasar a manos arias, es decir, raza entre comillas pura, y mi papá, como muchísimos otros, pierde su negocio. Eso es un tema muy terrible sobre el cual pude encontrar la documentación hace muy poco, en el año 2018, en los archivos nacionales de Francia. Bueno, te digo, llegamos al año 42, julio del 42. Empiezan a correr rumores de que va a haber una gran redada. Ya había habido redadas, pero las redadas primeras habían apuntado a los hombres, solamente a los hombres en edad de trabajar, 18 a 50 años, no sé, algo por el estilo, todos pensaban que sí, que los mandaban a trabajar ahí donde faltaba mano de obra en Francia e inclusive mano de obra en Alemania. Esa nueva redada de la cual se empiezan a escuchar hablar en julio del 42, entonces se suponía que también iba a apuntar a los hombres, con lo cual los hombres judíos tratan de escaparse y muchos de ellos, mi papá entre otros, encuentran refugio en pueblos cerca de París. La diferencia entre esa redada que llamamos la Grande Rafle, la gran redada, y las anteriores, es que a partir de ese momento no solamente apuntan a los hombres, sino también a las familias enteras. En el edificio donde vivíamos en un barrio pobre de inmigrantes, había varias familias judías. Las 7 familias judías fueron arrestadas, nosotros no. Milagro, en fin, hay varias posibles explicaciones, pero lo dejamos eso para otro momento. Y entonces, como les digo, esa redada donde se llevan a familias enteras hacen entender a los judíos que ya no hay manera de quedarse a vivir en Francia, en las ciudades grandes, y a los franceses no judíos les hace entender que ya no se trata solamente de mandar a los hombres a trabajar, sino que haya algo mucho más feo detrás de todo eso, porque no van a llevar chicos a trabajar, enfermos, viejos, no los van a llevar a trabajar. Entonces, ahí, después de la redada, cuando las cosas se calman, mi mamá se toma el coraje de viajar hasta donde está mi papá escondido, conmigo y con mi hermano. Y allí toman la decisión, que era única, la única solución posible. Había 2, esconderse, pero no era fácil esconderse, en la zona ocupada. O sea, tenemos que saber, no lo dije, que después de la firma del armisticio, Francia se dividió en 2 partes, en más, pero las más importantes eran la zona norte, donde estaban los alemanes, París inclusive, y la zona sur, que durante un tiempo quedó como la zona libre. Entonces, para la mayoría de los judíos, la meta era escaparse a la zona libre. Pero era una frontera interior, difícil de cruzar, custodiada de ambos lados. Pasar la frontera, que se llamaba la ligne de demarcación, la frontera interior francesa, no era fácil, era peligrosa para una persona, más para 2, más para 3 y más para 4. Y ahí decidieron tus padres esconderte. Claro. A partir de ahí, mis padres, en ese momento preciso,
que mis padres deciden que no pueden intentar ese pase a la zona sur conmigo, porque yo tengo 2 años y medio, me van a hacer correr riesgos que ellos van a correr y que a lo mejor termina mal. Y yo también los puedo poner en riesgo a ellos por ser una niña. ¿Y tu hermano era 11 años más grande? Mi hermano era más grande. Mi hermano no podía pasar por no judíos. Tenía por la circuncisión. Porque les bajaban los pantalones para ver quién era de religión judía y quién no. Exactamente. Bueno, y entonces te dejaron en la casa de una familia. Deciden ahí donde mi papá está escondido, que se llama Villepinte, un pueblo. Alguien le recomendó una familia, la familia Bruno, que no conocían, mis padres no los conocían. No sé cómo fue el trato, supongo que hubo un trato económico de por medio, que era absolutamente necesario porque no había alimentos, porque todo se conseguía a precio de mercado negro, realmente faltaba comida. Entonces mis padres me dejan con esta familia. No tenés recuerdos de eso porque eras bebé, pero después te vinieron a buscar. Tengo 2 recuerdos, eso es importante. Perdón, uno gustativo, un olor, un gusto feo que tiene que ver con la comida que comíamos y que me persiguió durante muchos años, aún cuando yo ya estaba aquí en la Argentina. Cada vez que yo tenía algún problema, una tristeza, algo, sentía esto, ¿no? Y el segundo recuerdo, que para mí fue realmente lo que permitió cerrar mi historia, pero bueno, eso después, si hay tiempo, es el recuerdo de paracaídas de todos los colores que caen sobre un campo azul. Y yo durante muchos años pensé que eso era una fantasía de niña, ¿no? Pero bueno, después se va a revelar, digamos, cierta. Así que mis padres me dejan en esta familia donde yo de un día para otro me encuentro sin ellos, con personas desconocidas, en un ambiente totalmente distinto y sin poder entenderlos. ¿Por qué? Porque yo no hablaba francés a los 2 años y medio. Y ahora me parece que tenemos que ir a una pausa. Y después nos contás cómo fue cómo se escondieron tus padres y las peripecias terribles que tuvieron que vivir, el reencuentro y además las otras experiencias de las franceses que pudiste ubicar después de la pausa. Bueno. ¿Qué es lo que hace a este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. Cuando Ellen queda en manos de esta familia católica, los padres tuvieron que escaparse. Aparte me contaron que hubo casos que fue terrible dejarlos, porque hasta, no el tuyo, pero hubo casos donde los padres para poder desprenderse del hijo le pegaron una cachetada porque no lo querían dejar. O sea, debe haber sido dantesco. Bueno, pero contame esto de tus padres. ¿Qué vivieron tus padres mientras tanto? Bueno, mis padres deciden viajar, intentar el cruce de la frontera interior, de la línea de demarcación, con mi hermano, porque ya como te dije, mi hermano no podía pasar por no judío. Es una serie de dificultades, como viajar, etcétera. Para pasar la línea misma había que pedir los servicios de un hombre o de una persona que conociera bien la región, que supiese bien los horarios de las guardias, saber qué soldado, qué equipo, o sea, qué turno de militares podían ser más flexibles, etcétera, ¿no? Así que todos los que querían pasar a las zonas libres tenían que pedir la ayuda de un paseur. ¿Y se quedaron en qué casa, en qué lugar escondidos? Bueno, pasaron la frontera, llegaron a un pueblo que se llama Pierre-de-Bresse, y ahí, bueno, se encontraron con una familia conocida
y pudieron ir a vivir a la misma casa que esta familia, cosa que yo después pude averiguar gracias a un historiador de la zona, o sea, en el año 2017 más o menos, pude reconstruir eso, porque todo eso estaba como una nebulosa. ¿Nunca te contaron cómo vivían? Sí. Si pasaban hambre o cómo vivían. Sí, me contaron, ¿En claro un cuarto? que sí. ¿En dónde estaban? Claro que sí que me contaron. Yo sabía todo, pero no lo sabía por mí misma, sino que por lo que me habían contado. ¿Y qué te contaron? Entonces, bueno, que mi papá empezó a trabajar de peón agrícola para poder ganarse algo. Mi hermano iba al colegio en ese pueblo con otro nombre, porque ya para ese entonces tenían documentos falsos. Y mi mamá se pasaba el día buscando comida, o sea, yendo de una granja a la otra, era un lugar de campo, y en una granja se compraba 2 papas, en otra 3 huevos, eso. Mi hermano una vez me dijo que una cosa muy, muy linda, que es cierto que faltaba comida, pero cuando uno iba a esas granjas, los granjeros sabían que eran gente, seguramente que adivinaban que eran gente judía con necesidad, y nunca se negaban a venderte algo de lo que ellos tenían. ¿Ustedes sabían, qué te contaron tus padres? ¿Ellos sabían que estaban matando gente? Esto que estamos hablando de que empezaron a matar. ¿Alguna vez te comentaron algo? ¿Ellos tenían conocimiento de lo que estaba pasando? Hasta en realidad se sabía que deportaban a gente, que los deportaban a Polonia o a un lugar nuevo Israel en Polonia, entre comillas, pero nadie podía imaginarse lo que estaba pasando realmente con los convoyes de gente. Primero que esos convoyes que llevaban más de 1000 personas en condiciones espantosas, nadie en Francia sabía que eran vagones sellados, que eran, bueno, con todo lo... después no se sabía que llegaban a un campo donde los iban a llevar. No se sabía. No se sabía nada. Acabamos de ver la foto de cuando ella era chiquitita. Esta es de cuando vos eras chiquitita, ¿no? Ahí estoy en la casa de la familia Bruno, tengo 2 años y medio, le estoy dando flores a la hija mayor, a una de las hijas mayores de la familia, y de eso pude, digamos, confirmar, porque yo esa foto la tenía desde siempre, pero recién para ese trabajo que estoy haciendo, miré la parte de atrás y vi que esta chica, que parece una mujer, pero es una chica grande, se llamaba Leonie. Vamos a avanzar con las fotos. Vamos a avanzar con las fotos. Y hay otra donde están varios chiquititos. Sí, esta es la más... Bueno, esta sos vos cuando eras chiquitita. Sí. Pasemos rápido a las fotos y van a ver otra. Ahí, acá está. esta. Donde este nene, no me acuerdo el de más no, el del medio, el que está ahí chiquitito. No, el de la izquierda es Jean Bruno, el más grande, que es el único sobreviviente de la familia que me escondió. Y el otro nene es un nene que estaba en el barrio donde vos vivías y que lo volviste a ver ahora. Exactamente. Yo no sabía quién era este chico hasta el mes de julio del año pasado. Increíble. Estaba en porque eran varios los chicos que estaban en ese pueblo. ¿Cómo se llamaba el pueblo? Villepinte. Villepinte, escondidos del horror de que los capturen y los maten, que fue lo que hizo el sistema nazi en Alemania. Directamente los liquidaron. Quedaron solo 100.000. Mataron 1,5 millones de chicos. Los niños eran el objetivo principal de las matanzas, porque el tema, la idea de los nazis era terminar con el pueblo judío. Obvio. Para terminar con el pueblo judío, la prioridad era matar a los niños. A los niños. Un horror terrible. Vos descubriste a mucha gente en estos libros que ella escribe. Hay recopilación de franceses que sobrevivieron. Y me contaste que no solamente encontraste muchos chicos que habían estado escondidos, sino también a 2 que sobrevivieron a los campos de concentración, que se murieron. Y uno era una señora que ayudaba a escapar, chicos. Sí. Se murió hace poco, hace 4 años. Esta señora se llamaba Elsa Rosin. Ella fue una de las mujeres, hubo muchas, que se opuso, o sea, que resistió, y hubo muchísimas formas de resistir, y una de las formas era tratar de salvar a chicos, ¿no? Elsa Rosin era belga de nacimiento, pero a los 18 años le vinieron a proponer de participar de una red de salvataje de chicos belgas hacia Israel o hacia Suiza
pasando por Francia. Y ella, digamos, hizo este trabajo de salvar a varios grupos de y chicos. pertenecía a la resistencia belga, que también hubo resistencia belga como hubo resistencia francesa. Ahí está el matrimonio que te cobijó. Sí, la señora de la derecha con el marido, sí, eran católicos. Eran católicos, claro que sí. Y el chico de la derecha es Jean Bruno, el único sobreviviente y el que conocí ahora en noviembre del año pasado. Ah, no, me morí. Sí. Ahora, ¿volviste a estar después en guarda ya después de la guerra para que tus padres puedan armar un poco la vida? No es exactamente después de la guerra. Uno se confunde fácilmente y yo también me confundía. Es después de la liberación de París. De la liberación de París, para que tus padres puedan rearmarse un poco y a esas familias vos lograste que las nombren justo entre las naciones. Sí, exacto. O sea, quiero decir que mis padres no es que se quisieron deshacer de mí, no. Es que cuando volvieron a París, cuando París fue liberado, se encontraron con que no tenían su negocio, había sido arianizado, no tenían su departamento, que había sido expoliado, no tenían techo, no tenían nada. Entonces, viendo que yo en esas condiciones no iba a poder vivir correctamente, digamos bien, decidieron mandarme a la casa de la familia que los había salvado a ellos, Monsieur y Madame de Grémont, que tenían una casa no muy lejos de París tampoco, pero una linda casa con jardín, en fin, una casa típicamente francesa. Era gente un poco más de mejor nivel cultural y social que la familia que me salvó a mí. Y bueno, ahí yo llegué a los 4 años y medio y o por la edad o porque era mejor la casa o porque entendía más, ahí empecé, digamos, a ser yo, ¿no? A conocer, o sea, creo que fue conocer el cariño, ¿no? Que yo sentí el cariño de esta segunda familia mucho más que el cariño de la primera familia. Me contó, leí que vos, la primera familia, por ahí no te trató tan bien, que un día te fue a visitar tu papá y te encontró en los suyos, como haciendo una cosa terrible. Sí. Te encontró enferma. Estaba enferma, aparentemente. Con la primera familia. Y haciendo, bueno, queda feo decir. Las necesidades en el campo, en lo suyo. En un montículo de estiércol. Eso es una imagen muy fea, que a mí me chocó y me produjo, supongo, prejuicios contra la familia Bruno durante mucho tiempo. Ahora que he trabajado el tema y que he hablado y que he averiguado con historiadores, eso era normal. En las casas de campo, como yo estaba en Villepinte, el señor Bruno tenía un campo. Y para su campo necesitaba estiércol. Eso le pregunté a Jean y me dijo, ¿cómo? Claro que sí, se necesitaba para el campo. Y bueno, y los chicos hacían lo que podían, no había toilette, no, claro. se hacía lo que se podía. Pero eso no quiere decir que me hayan maltratado, ¿no? Okay. Sobre eso quiero volver, porque muchas veces claro. He mencionado en otros tiempos que no me habían tratado bien. Y eso fue un prejuicio mío. Y esta segunda familia, sí, vos lograste que los nombren en Israel justo entre las naciones. Sí, no, o sea, eso es La segunda familia. La segunda familia, porque no por lo que hicieron por mí, porque a mí no me salvaron, a mí me criaron, pero sí salvaron a mis padres y a mi hermano, que tuvieron que huir del pueblo donde se habían refugiado en la zona libre. Un día ocurrió un atentado contra 2 soldados alemanes, con lo cual mis padres se asustaron de las posibles represalias que siempre había después de un acontecimiento de estos, volvieron a la zona norte y encontraron esta familia, Monsieur y Madame de Grémont, que no tenían hijos, golpearon a las puertas, no sé cómo fue exactamente, pero esta gente les abrió la puerta y pudieron quedar escondidos en la parte de arriba, pero que no es un altillo, o sea, es una parte vacía que hay debajo de las tejas en Francia, que tienen los techos a 2 aguas, dejan un espacio vacío debajo de las tejas. Bueno, ahí les armaron un escondite de 3 metros de largo, que puede parecer fantástico, pero solamente 80 de altura y 1 de ancho. ¿Ahí vivieron cuánto tiempo? Vivieron 6 meses, pero ojo,
era el lugar donde se dormían y donde se escondían si había rumores de peligro. Si no, estaban en la casa. ¿Cómo fue el reencuentro? ¿Tenés flash de algún recuerdo? No, ningún flash. Pero tus padres, esto es tan fuerte que ya me quedan los últimos minutos. ¿Cómo vivieron el día después? O sea, porque en definitiva yo toda la gente que conocí, fue un antes y un después, una vida, en general lograron una vida de buscar la felicidad, ¿no? Aunque con mucho dolor. ¿Cómo estaban los tuyos? Es complicado. ¿Cómo estuvieron los tuyos y nosotros, por suerte, sobrevivimos los 4, mi hermano, mis padres y yo. Pero no fue así para toda la familia de mi madre y de mi padre, que eran en total casi 100 personas que habían quedado en Polonia. O sea, toda esa familia desapareció, salvo 2 primas de mi madre, 2 hermanos de mi papá. Todos los demás desaparecieron en la Shoah. Y eso fue para mi mamá, digamos, un eterno dolor, ¿no? O sea, yo no recuerdo a mi mamá que no haya llorado un día, ¿no? Digamos, recordando a su familia y tal vez también haciéndose cargo de que no habían tenido tiempo, no habían podido traerlos a tiempo a Francia. Un minuto me queda. Viniste acá, 21 años, te casaste acá, tenés una hermosa familia. No, me casé en Francia. Te casaste en Francia, pero tuviste una hermosa familia de 60 años de casada y 3 hijos y nietos. Y para terminar en el último minuto, ¿por qué das testimonio y qué le dirías en un minuto al que está escuchando? Bueno, que no hay que tener, o sea, hay que luchar contra los prejuicios, hay que luchar contra el negacionismo, contra los discursos del odio. Es un trabajo muy grande que tenemos que hacer, todos, los sociólogos, historiadores, políticos, educadores. Hay que conformar un programa de educación, no solamente a los chicos, sino a los grandes, para que cada uno tenga la posibilidad no de creer a lo que un iluminado le dice de pronto, sino de interpretar cuál es el pensamiento de esta persona y por qué me dice eso y qué voy a hacer con eso que a mí no me gusta, no lo tengo que hacer. O sea, hay que interponer su espíritu crítico, juzgar si eso está bien o no. Y eso el chico no lo tiene naturalmente, creo. Eso hay que enseñar. Gracias. Hélène, es un honor haberte tenido acá a mi lado. Gracias. Tu testimonio es invalorable, como ustedes se darán cuenta, y realmente, bueno, te deseo lo mejor y que sigan tu vida prolífica y tu vida rica. Mirá los libros que escribiste y tus recuperaciones de 2 investigaciones que hiciste. Sí. Gracias, Hélène, te voy a volver a invitar. Gracias, Elizabeth, gracias. Y que tengamos suerte. Que tengamos suerte. Y nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en Dame el Poder. Chau, pásenla bien. Frente a la Torre Eiffel decidí cantar Gardel.